Si procedemos a agregar una restricción a nuestro problema inicial, en este caso x1 menor o igual que 2, debido a que p sub 0 se le ha adicionado una restricción, la base b se aumenta y pasa de ser 3 por 3 a 4 por 4, ya que las bases representan el número de restricciones. Lo primero que debemos hacer cuando se añade una restricción es convertirla en variables de holgura también. Como se trata de una restricción menor o igual, la variable de holgura se suma y pasa a ser x6, para que nos quede al fin x1 más x6 igual a 2. Luego, al cuadro óptimo anterior se le agrega una fila y una columna denominada x6. Esto en razón a que una nueva restricción aumenta el tamaño de la base. Ahora la base es de 4 por 4. Y escribimos los coeficientes de la nueva restricción. Como podemos ver, x1 tiene un coeficiente de 1, no hay coeficiente de x2, tampoco de x3, ni de x4, ni de x5, pero sí hay coeficiente en x6, de 1, y nuestro RHS es de 2. Tenemos el cuadro con la nueva restricción añadida. Al haber añadido la nueva restricción se pierde la base. Ahora la columna x1 deja de ser idéntica, como podemos observar. Se debe restablecer mediante operaciones entre filas y columnas. En este caso, si queremos actualizar, se hace un poco más práctico recordar Gauss-Jordan, que es preguntarnos qué fila queremos actualizar. En este caso, la fila de x1, ya que este 1 lo queremos convertir en 0. Entonces decimos que la fila que queremos afectar es x1, vamos a restársela a la fila x6, que sería f de x1 menos f de la fila de x6. Así sería la misma operación para toda la fila. Al realizar las actualizaciones anteriores, paramos cuando ya hemos restablecido todas las bases para las variables básicas. Pero como observamos, nuestro vector de recursos se ha convertido en infactivo, menos 3/4. Es por esto que se hace necesario utilizar el algoritmo dual simplex. Para aplicar el algoritmo dual simplex en el problema de la minimización tenemos una serie de pasos. El primero es iniciar desde una solución básica factible dual. ¿Esto qué quiere decir? Que la fila z de x debe cumplir el criterio de optimalidad, es decir, que toda esa fila z de x debe ser menor o igual que 0. El segundo paso es revisar que la columna RHS, la posición, si todos los valores son mayores o iguales que 0, paramos, porque esa ya es una solución óptima. En caso contrario, es decir, que haya uno negativo, pasamos al siguiente paso, que es determinar la variable que sale de la base y corresponde a la más negativa del RHS. Esta se denomina fila pivote. El siguiente paso es determinar la variable que ingresa a la base. Corresponde al mínimo cociente entre la fila z de x y la fila pivote. Y en esta división solamente consideramos los elementos negativos de la fila pivote. Si la fila pivote es toda positiva, paramos, porque esta es una solución infactible. También se debe recordar que como los z de x siempre son menores o iguales que 0, y se van a tener en cuenta solamente los valores negativos de la fila pivote, este resultado siempre va a ser positivo. Para proceder al último paso, que es en la intersección entre la fila pivote y la columna pivote, se denomina el elemento pivote y se actualiza igual que en el algoritmo primal simplex. Después de realizar las iteraciones, sabemos que nuestro criterio de parada es cuando b-1b sea mayor o igual que 0, es decir, sea factible, todo nuestro RHS es positivo, y que nuestro z de x sea menor o igual que 0, es decir, que sea el óptimo. Si nos tocara agregar una restricción mayor o igual que 0, lo que debemos de hacer es multiplicar esa restricción por -1. Esto con el fin de facilitar el trabajo, ya que una restricción de mayor o igual que 0 implicaría la adición de una variable de holgura y además una variable artificial. En cambio, para una restricción multiplicada por -1, solamente nos correspondería agregar la variable de holgura. Como en este caso, ax mayor o igual que b es equivalente a menos ax menor o igual que menos b, lo que hace que tengamos que utilizar el dual simplex. También debemos saber que existe una alternativa al cuadro de Basarab, y es este cuadro llamado de Garfinkel.
La diferencia entre este cuadro y el anterior es que se eliminan las columnas de las variables básicas y solamente tenemos en cuenta las variables no básicas. Y entonces la forma en que se actualiza el cuadro varía. Para actualizar, lo primero que hacemos es identificar las variables que ingresan a la base y las que salen de la base. La que ingresa a la base en este caso sería xn1 y la que sale de la base es xb1. Después, toda la columna pivote se divide por el elemento pivote y se invierte el signo. En este caso, C entre I y O entre I, y se multiplica por -1. En cambio, la actualización de la fila pivote se hace común y corriente. Se divide cada elemento entre el elemento pivote. Cada elemento de la fila pivote entre el elemento pivote. En este caso, J entre I, K entre I y L entre I. Siguiente, el elemento pivote se debe invertir, es decir, 1 entre I. Y las demás posiciones se actualizan normal. Por ejemplo, D menos C por J sobre I. Para elaborar el cuadro reducido tenemos el siguiente ejemplo. Minimizar menos 2x1 menos x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual que 5 menos x1 más x2 menor o igual que 0, 6x1 más 2x2 menor o igual que 21 con x1 y x2 mayores o iguales que 0. Procedemos a realizar las variables de holgura, añadir las variables de holgura. Nos quedaría minimizar menos 2x1 menos x2 más 0x3 más 0x4 más 0x5 sujeto a x1 más x2 más x3 igual a 5, menos x1 más x2 más x4 igual a 0, 6x1 más 2x2 más x5 igual a 21, con x1 y x2, x3, x4 y x5 mayores o iguales que 0. Para montar el cuadro identificamos los siguientes elementos: la matriz de coeficientes tecnológicos A, en este caso son los coeficientes de todas las restricciones, también las variables básicas que son x3, x4 y x5, las variables no básicas que en este caso son x1 y x2, también sabemos que n es igual a las no básicas 1, 1, menos 1, 1, 6 y 2, y b minúscula es el vector de recursos 5, 0 y 21. Los coeficientes de las variables básicas son 0, 0 y 0, y los de las no básicas son menos 2 y menos 1, y procedemos a hacer los cálculos para montar el cuadro. CB menos 1n menos CN es igual a menos CN porque CB es 0, nos queda igual a 2 y 1, y B menos 1n es igual a n, CB B menos 1b es igual a 0, y B menos 1b es igual a b. Con esos cálculos ya podemos elaborar el cuadro. El cuadro reducido nos queda como se ve en el primer cuadro, y los siguientes son las iteraciones hasta llegar al óptimo, obteniendo que x0 es igual a menos 31 cuartos, la función objetivo, y x1 es igual a 11 cuartos y x2 es igual a 9 cuartos.